El accionario, ¿qué es lo que paga? Dividendos, ¿verdad? Dependiendo de ¿cómo se llama? El desempeño de la empresa. Entonces nosotros decidimos invertir en mercado de deuda, instrumentos de mercado de deuda o en mercado accionario. En el país, en nuestro país, pues no hay un mercado accionario activo. Sí, obviamente que hay compras y ventas de acciones, pero se hacen de forma privada, pero no se hacen de forma pública. ¿Cuándo se hacen en la venta de acciones de forma pública? Cuando se venden en la bolsa de valores. Entonces, en los mercados de subasta, en la bolsa de valores. ¿Okay? Entonces, realmente aquí cuando una empresa es una negociación con otra, porque le vende una parte o vende toda la empresa, se hace normalmente un contrato privado. Así que realmente diríamos que las estadísticas del mercado accionario en nuestro país son 0%, porque cada una de las negociaciones privadas aquí salen a la luz. ¿Ok? Uno. Dos, entonces significa que si alguien va a venir a invertir al país, ya sabe que no se acostumbra a utilizar el mercado de valores, a la bolsa de valores, para financiarse por medio de la venta de acciones. Todo tendría que hacerlo a través del mercado de deuda. ¿Cómo? Emitiendo bonos, emitiendo pagarés, emitiendo cualquier otro tipo de instrumento financiero. Luego tenemos, por la naturaleza, de su obligación. ¿Cuál es la otra? Por el vencimiento de la obligación. Por el vencimiento. Que tiene que ver con el tiempo de vigencia de un activo. Y aquí tenemos dos tipos de mercados. El mercado de dinero, el mercado monetario. Que es lo que denominaríamos como corto plazo. ¿Qué es el corto plazo en finanzas? Hasta un año o menos de un año. ¿Okay? Y mercado de capitales, que denominaríamos como mercado de mediano o largo plazo. ¿Qué instrumentos tendríamos en mercado de dinero? ¿Qué producto financiero o servicio financiero? Bueno, producto, no mucho. Se venden con plazos de hasta un año. Letras, pagarés, depósitos, ahorrados. Y mercado de capitales, bonos, préstamos, ¿verdad? Aunque hay préstamos de corto plazo también, pero préstamos de largo plazo. Hipotecarios caerían dentro de la categoría de mercado de capitales. Nuevamente, ¿por qué es importante conocer la estadística del mercado financiero por el vencimiento de su obligación? Porque eso nos indica qué tipo de economía tenemos. Si es una economía volátil o es una economía estable. Si nosotros tuviéramos que el mercado de dinero es mucho más grande que el mercado de capitales, tendríamos una economía muy volátil. Porque es dinero que la gente pone y saca rápidamente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tal vez no confía en el largo plazo, porque agarra su dinero, aprovecha alguna tasa de interés de corto plazo y después lo saca, o porque no quiere arriesgarlo colocándolo a largo plazo. ¿Cuándo se coloca a largo plazo? En los mercados de capital. Cuando alguien trae su dinero
constituye una empresa es para quedarse, para contratar personal, para producir, lo que va a generar estabilidad y riqueza en una economía. Entonces eso es interesante para cualquier inversionista extranjero, ¿verdad? Si mira que el mercado capital es más pequeño que el mercado monetario, pues le está indicando que esta no es una economía estable, sino que es más volátil. Lo correcto sería que este sea mucho más pequeño que este. Este es solo para cuestiones de liquidez. Y recuerden que la liquidez es lo que necesitamos en el corto plazo, en los plazos más rápidos, ¿no? Y si ustedes ganan 10.000 lempiras, van a ganar 8.000 lempiras en la bolsa. ¿Cuánto van a ganar normalmente? A los gastos de la semana, 500 pesos, 1.000 pesos, dependiendo de cómo consuman, ¿sí? Pero la otra parte va a quedar guardada allá. Entonces, así es como debería ser un mercado más eficiente, más adecuado, por el vencimiento de su obligación. ¿Cuál es la otra clasificación? Por madurez de la obligación. Por madurez de la obligación. Y aquí tenemos los tipos de mercados. ¿Ah? Ok, mercado primario. Y mercado secundario. El mercado primario lo que nos muestra es todas las nuevas emisiones de valores, de nuevos valores que se están colocando en el sistema financiero. ¿Okay? Entonces es importante porque, bueno, nos dice, bueno, es un mercado activo, pero tenemos un mercado primario con volúmenes de transaccionales bajos, significa que no hay mucha creación de dinero, ¿verdad?, en sus diferentes formas. Y el mercado secundario es mucho más importante todavía. ¿Por qué? Porque en la actualidad los títulos valores que se emiten, las letras, esos pagarés, los depósitos, bueno, los depósitos a plazo no, pero las letras, bonos, pagarés, esos títulos que se venden en bolsa de valores tienen la característica de ser negociables. ¿Se imaginan que compran un bono de 20 años que no sea negociable? ¿Cuándo vamos a recuperar el capital? Hasta que pasen los 20 años. Lo único que vamos a estar cobrando son los intereses que nos paguen el gobierno. Y si me apareciera una oportunidad de negocio al quinto año de tener ese bono, que es mucho más rentable que el bono en sí mismo, no podría hacer nada más, porque a mí me puedo buscar la circunstancia. Pero si ya estoy topado, ¿qué podría hacer si fuera negociable? Pues no, y lo invierto en algo que sea rentable. ¿Qué genera eso? Si yo me puedo deshacer de una posición para invertirle en algo más rentable, significa que estoy moviendo el dinero. ¿Qué pasa cuando el dinero se mueve? Se dinamiza, se multiplica, hay mayor enriquecimiento de la economía. Pero el dinero que está haciendo nada ahí porque tengo que esperar a cobrarlo, no va a permitir que la multiplicación del dinero de la economía sea más fuerte. ¿Por qué saco mi dinero yo de un bono y lo coloco en un emprendimiento? Porque espero que ese emprendimiento sea más rentable. Pero ese emprendimiento trae consigo que yo tenga que contratar personas, que yo tenga que invertir en ¿cómo se llama?, en bienes de raíces, tal vez, y eso implica entonces que alguien va a vender y alguien va a construir, así que todo eso hace que haya dinamización de la economía, ¿verdad? Entonces ese mercado secundario es importantísimo y es un referente de cómo una economía funciona. El mercado secundario, aunque no lo hayamos escuchado, pero sí hoy ha ido creciendo también. Eso lo vemos cuando buscamos datos en la bolsa de valores. Tenemos bolsa de valores, ¿Quiénes lo saben hasta ahora? Habían dos, inclusive en los 90, cuando surgen las bolsas de valores subieron dos, pero una quebró, debido a la quiebra de algunas instituciones bancarias, porque la economía no era muy estable, no era muy buena, y también por el MISH, que hizo que muchas empresas quebraran porque perdieron sus inventarios, no pudieron pagar lo que vendían, cómo se financiaban en la bolsa de valores con pagarés
vendían o algún bono o algo así. Entonces eso provocó la pérdida de una de las bolsas, que era la bolsa hondureña de valores. Realmente eso es lo que está funcionando la bolsa centroamericana de valores. ¿Cuál es la otra clasificación? Por entrega inmediata o Por entrega inmediata. Y aquí tengo dos tipos de mercados. El mercado de contado o efectivo y el mercado de futuros. O derivados. La mayor cantidad de operaciones que se hacen en el sistema financiero se hace en el mercado de contado. ¿Sí? Si yo voy a hacer un depósito a plazo, entonces le digo al banco, quiero colocar 500.000 en Chile en un depósito a plazo. ¿Cómo lo pago? De contado. Si quiero invertir un fideicomiso, ¿qué va a decir el banco? Bueno, voy a hacer un contado. Si quiero comprar letras de bancos de deuda o bonos, de contado. Si voy a bolsa de valores a comprar algún pagaré o quisiera comprar acciones, si hubieran acciones en venta, nada. Así que ese es el alto volumen transaccional. El mercado de futuros se da cuando ya las personas, las empresas, empiezan a ver patrones de comportamiento, de consumo en las economías, o como lo que aprendimos en la clase, dicen, ya me di cuenta que si la inflación sube demasiado después de cierto rango y han pasado más de 2 meses, lo que esperamos es ¿qué va a pasar con las tasas de interés? Suban. Que suban. Y si caen por debajo del rango, Bajan las tasas de interés. por más de 2 meses seguidos, eso que bajen, pero probablemente suban. Toda esa información entonces permitió que las personas dijeran, quisiera encontrar en el mercado un producto financiero que me permitiera que yo negociara hoy algo para una fecha futura próxima. Por ejemplo, adelantarme a la subida de tasas de interés, si yo lo que quiero es una presta a la tasa de interés de hoy, que es más baja que lo que podría estar dentro de 2 o 3 meses. O adelantarme, una caída de tasas de interés si soy un inversionista. O quiero hacer un depósito o comprar algún título de estos de deuda en el mercado de valores, en la bolsa de valores, antes de que las tasas caigan. Entonces, por eso surgen los mercados de futuros. ¿Cómo se vende el café? ¿Cómo venden el café los productores de café en Honduras? En un mercado de futuros. Tienen su plantación hoy, que está desarrollándose, y fijan un precio para que cuando se dé la cosecha, entregan el producto y el dinero que van a recibir por el precio que fijaron. Entonces, los mercados de futuros sirven para adelantarse a subidas o caídas en los precios de los productos, como el del café, a los precios del dinero, o sea, la variación que se da en las tasas de interés, como también a los tipos cambiarios, si yo tengo que exportar o importar algo fuera del país, ¿verdad? A esas variaciones de precios. Los precios pueden ser los tres: el precio de un producto, de un activo, las tasas de interés y los tipos de cambio. Que me sirven para cubrirme del riesgo de la variación de eso, de los precios de los productos, sea cualquiera de los tres que acabamos de mencionar. Y más adelante les voy a explicar un ejemplo rápido que es un derivado. Un derivado también es una negociación que se da en los mercados de futuros, pero que tienen su grado de complejidad. ¿Okay? ¿Cuál es la otra? La derivación. Por su estructura organizacional. Y aquí tenemos el mercado
de subasta. Demostrador. ¿Quién puede participar en una subasta? Todo el mundo, ¿verdad? Así que aquí estamos hablando de que son mercados abiertos, porque cualquiera puede participar. Luego tenemos el mercado mostrador, que son todas las negociaciones electrónicas. Es el mercado más grande que hay en la actualidad, ¿verdad? Compramos ropa, transferimos dinero, podemos hacer tantas cosas electrónicamente en la actualidad. Y ese es el mayor volumen de negociaciones que se dan. ¿Sí o no? ¿Ah? Extra bursátil. Ok, cuando hablamos de bursátil, hablamos de todo lo que tiene que ver con bolsa de valores. Extra bursátil entonces sería algo que está fuera de la bolsa de valores. Y por último tenemos el mercado que intermediado. Cuando habla de intermediado significa entonces que es un mercado cerrado, como el que mencioné al principio. Cuando una empresa invita a otra que compre acciones o postulan patrimonios, y dice, te vendo parte de mi empresa, o te compro parte de tu empresa, o te compro tu empresa completa, pero lo invitamos, o sea, no lo hacemos en una bolsa de valores, en un mercado abierto, lo hacemos por medio de subasta y no que negociamos entre nosotros. Y lo hacemos de forma cerrada, es un mercado cerrado, privado, cerrado o privado. Este es abierto o público, el de subasta es abierto o público. ¿Okay? Son las formas de hacer transacciones o comercializar productos financieros o activos financieros en los mercados. Y todo esto me indica entonces, me da información para que yo me dé cuenta cuál es el que está más desarrollado, o sea, cuáles son los que están más desarrollados, o si están desarrollados de forma general y son crecientes, o sea, todos, ¿okay? O sea, alguno que está deprimido. Pregunta, ¿existen instrumentos de futuro en Honduras, salvo la venta de café o tomate o alguna cosecha que venga alguien a comprarle a alguien y fijamos el precio? Es lo único de futuro que hacemos, pero en un banco puedo hacer yo, por ejemplo, alguna negociación futura para hacer un depósito a plazo dentro de 2 o 3 meses, aprovechando que porque tengo la expectativa o he proyectado que las tasas de interés van a caer. Entonces digo yo, si yo llego dentro de 2 o 3 meses voy a tomar una tasa muy baja, entonces quisiera negociarla hoy. O si necesito tomar un préstamo dentro de 2 meses, yo creo que las tasas de interés van a subir, negociarlo hoy antes de que lleguemos a los 2 meses, porque si llegan a los 2 meses y efectivamente las tasas de interés subieron, lo voy a tomar una tasa más cara. Ningún banco me ofrece eso en duda. Entonces realmente no tenemos un mercado futuro desarrollado, y eso ya les da información al inversionista extranjero de qué es lo que hay y qué es lo que no hay. Para eso se hacen estas clasificaciones. Si yo tomara una letra de Banco Central de Honduras, por la naturaleza de su obligación, ¿a qué mercado pertenecería? Al de deuda. Por el vencimiento de su obligación, al monetario, porque son a plazo de 1 año máximo. Por la madurez de su obligación, entonces ahí depende cuándo se está vendiendo, si es cuando el banco la está sacando como nueva emisión o alguien lo está vendiendo en mercado de valores o en la bolsa de valores a alguien más antes de su vencimiento. ¿Cómo se compran o venden estas letras? Por entrega inmediata o futura. Contado, ¿verdad? ¿Y cómo se venden de acuerdo a estos mecanismos? ¿Qué mecanismo utiliza el Banco Central de Honduras para vender los títulos valores? Es de la subasta pública de valores. Así como vende dólares en la subasta pública de divisas, los valores se venden en la subasta pública de valores. ¿Cómo clasificamos un tipo de instrumento? Todos. Bien. Voy a adelantarme al tema de mercado de futuros, aprovechando que ya hice una pequeña introducción aquí, para que nos haga más fácil su comprensión. Ya les dije que el mercado de futuros entonces nace
O sea, alguien dijo, no, pero yo quisiera poder hacer negociaciones a futuro, no de contado siempre, sino que aprovecharme de esas subidas o caídas para que no me afecten, ¿verdad? Para que los precios no me afecten. Los compradores son afectados por subidas o caídas del dinero, o bajadas de precios, perdón. Por subidas de precios, ¿verdad? Los vendedores, pues bajadas. Entonces, dependiendo de qué lado estamos, vamos a ser afectados por lo que pase con los precios periódicamente. ¿Okay? Pues vamos a hablar del mercado de futuros o derivados. La gente comenzó a pedir, quisiera que me ofrecieran un contrato para que pueda negociar hoy la compra-venta de algún producto financiero cualquiera, o de un commodity. ¿Sabes qué es un commodity? Commodity es un activo tangible, tales como la soya, el maíz, el sorgo, el arroz, el petróleo, los minerales. Esos son commodities. Todos esos activos. Entonces, en el mercado alguien desarrolló y dijo, bueno, te voy a ofrecer un contrato de futuros ¿cómo se llama? De negociación. Contratos de futuros, ¿verdad? Eso dice. De futuros o contratos acá, ¿verdad? Contratos de futuros o a plazo. Eso es lo que se hace con el café. Los productores de café siembran un café y normalmente lo venden en los mercados de futuros. Fijan un precio y una vez que se llega a la cosecha, pues entonces van a entregar al comprador ese café al precio que se había establecido. ¿Okay? Entonces, en un contrato de futuros, compradores como vendedores fijan una fecha, no una fecha específica porque depende de la madurez del café y todas las cosas, ¿no? Pero fijan que cuando se dé la producción de café, se va a comprar el quintal o la unidad de medida que se utilice de café al precio que se fijó, pongamos esto para $100. Y que el día en que ya se haga la liquidación, porque ya se puede hacer la entrega del café, y entonces el comprador, el vendedor lo va a entregar y el comprador lo va a comprar, le va a pagar $100 por cada quintal, la orden que le haya hecho. Vamos a le digo, pues deme, no sé, 100,000 quintales a $100, pues le entrega su dinero y él va a recibir el producto que compró. La cuestión es que si ese día de la liquidación, esas fechas cercanas, el precio anda arriba de $100, ¿qué le va a afectar? Al vendedor. Pero si anduviera por debajo de los $100, al comprador, pero como ellos ya lo fijaron a $100, no se puede hacer nada. Ese precio se va a respetar. Ese es el contrato de futuros. Ese fue el primer tipo de contrato de futuros que existió. ¿Qué se gana ahí? Bueno, que el productor tenga asegurada la venta de su producción y que el comprador también tenga el producto que va a necesitar para comercializar. Y otra cosa que hacen para engancharlo, para allá agarrar a los vendedores, al comprador, en este caso es que le dan también para el abono, para que esté manteniendo el café, y así de esta manera como un enganche, para que a la hora de cuando ya tengan el café, pues vayan directamente con ellos y no con la competencia. ¿Cómo? O sea, que ya a la hora cuando ellos ya quieran vender el café, pues vayan con ellos y no con la competencia, pues. Porque otra persona puede decir, no, ellos te dan $100, yo estoy 120. Pero como hay un contrato de por medio, entonces ya no se lo puedo vender a nadie más. Ahora, ¿cómo me protejo entonces de esa variación de precios si soy comprador o soy vendedor? Entonces, digo a alguien, yo voy a crear un contrato de opciones.
Eso no lo encontramos en Honduras, lo encontramos, por ejemplo, en la bolsa de futuros de Chicago, ¿verdad? Y en algunas otras bolsas internacionalmente. Entonces, existen también contratos de opciones en donde los compradores y los vendedores no están obligados a tomar el precio si no les conviene. Entonces, lo que hacen es comprar un contrato de cobertura de las variaciones de los precios. Hay contratos de opciones para compradores y hay contratos de opciones para vendedores. Entonces, yo fijo mi precio, o bueno, establezco mi precio con alguien, ¿verdad? Y que me va a vender el producto. Dependiendo de quién soy, entonces voy y me protejo en dónde. En una bolsa de futuro. Entonces digo, mire, quiero comprar, resulta que yo negocié con alguien comprarle $10 millones en café a $100 el quintal. ¿Okay? Entonces quiero protegerme de las variaciones de precios. Mi problema como comprador en este caso es que los precios caigan y que yo haya comprado demasiado caro. Como vendedor es que los precios suban y esté vendiendo precios más bajos. Entonces voy por medio de un intermediario, un broker, compro opciones para darle cobertura a esos 10 millones. Si fuera, o sea, estos mercados de futuro establecen contratos estandarizados por montos de 1 millón. Así que si la transacción fuera 1.200.000, solamente 1 millón se puede cubrir. Si fuera 1.500.000, solo 1 millón se puede cubrir. Solo hay porciones de 1 millón y 1 millón. Ahora les pongo el ejemplo de 10 millones. ¿Cuántos contratos podría comprar? 10. El costo de un contrato, bueno, va a ser unos años de $25 por contrato. Así que estaría pagando 250 para esa cobertura. Cuando el precio me es favorable, como si yo soy el comprador, el precio me es favorable. ¿Cuándo me es favorable el precio? Cuando el precio empieza a caer, yo tengo que poner una parte a quien le compré ese contrato de opciones, de tal forma de fijarlo a una cantidad X, para que esa contraparte no vaya a perder. Y si fuera de venta y el precio aumentó, entonces el que me vendió el contrato me va a pagar para que yo pueda alcanzar ese precio, ¿entiendes? Así es como funciona. Entonces, hay momentos en que una parte pone o recibe y la otra parte igual pone o recibe, de tal forma que hay una compensación. Si el precio al final de la liquidación ya no me realmente, o sea, si yo soy el comprador y fijé a 100, pero veo que el mercado cayó a 90 y yo solo gasté en cubrir $950, la pérdida sería mucho más grande porque estaría comprando un precio más alto. Si ejerzo la opción, pierdo $1.250 más las cantidades que tuve que haber cubierto en el tiempo, pero puedo salir a comprar al mercado a $10 menos por quintal, lo cual me puede dar un ahorro mucho más grande. Funciona igual para las opciones de venta, para los vendedores. Pero les digo, el mercado de futuros surge para cubrir tanto compradores como vendedores de las variaciones en los precios, en las variaciones en tasas de interés y variaciones en tipos de cambio, ¿verdad? No obstante, es un mercado que es utilizado mucho también por especuladores, porque pues, yo no necesito tener café para comprar un contrato de opciones de compra de café o de venta de café, ni tengo que tener oro, ni tengo que tener petróleo, porque me puedo cubrir todos los commodities que mencioné ahí. Yo puedo comprar de cualquiera de ellos dependiendo de qué rubro estoy, pero si no estuviera en ninguno de los rubros, igual puedo ajustar a esas variaciones de acuerdo al conocimiento que tengo de algo y compro opciones de compra, de venta, depende de qué punta o en qué lado me quiero poner para especular y obtener una ganancia de esas variaciones. Eso es bien complejo, eso no lo hace cualquiera. De hecho, hay muchas instituciones a nivel mundial que lo hacen y lo único que logran son pérdidas.
Y cuando se enseña sobre los mercados futuros o los derivados, para invertir en derivados, siempre se hace hincapié. Yo lo estoy explicando de una manera sencilla, esto es más complejo. Porque hay una fuente donde yo tengo que poner, editar, o sea, tal forma de que para que esto funcione, las empresas deberían de contratar personal que entiende el mercado, pero no todos lo entienden. Hay muchos que creen entenderlo y lo único que hacen es obtener pérdidas enormes. Ok, les voy a enseñar qué es un derivado. Les voy a poner un ejemplo de un derivado para que vean cómo puede ser de complejo eso. Un derivado es que yo agarro, por ejemplo, digo, ok, ¿cómo hago yo para hacer pisto? Soy un banco. Les voy a comentar lo que pasó. Les voy a comentar lo que pasó en la crisis financiera de 2008. La crisis, ok, actualmente nosotros estamos viviendo una crisis financiera, pero de repente uno no se da cuenta, pero el hecho de tener una inflación tan alta es una crisis, ¿o no? Y vamos a la pulpería y de repente decimos, denme una bolsa de semitas, denme tortillas, denme frijoles y denme media libra de queso, ¿y cuánto es? 500 litros. Es una crisis, ¿o no? Más grandes, 150 pesos. Un cartón de huevo ahorita. Bueno, un cartón de huevo puede pasar de 100 a 130 de la noche a la mañana. Es una crisis. La gente normalmente dice, una crisis, pero es una crisis mundial. Es una crisis mundial. En Estados Unidos, o sea, normalmente la inflación que los gringos en la que se sienten cómodos entre 2 y 3%, llegó al 10%. ¿Han escuchado ustedes a los gringos que quejan? Dios mío, bueno, antes con una carta como $150 la gente llega a una carreta en el súper. Realmente creo que necesita 400, $500. Entonces, ¿cómo se llama? En el 2008 hubo un derivado que fue el que hizo que colapsara todo el sistema financiero mundial y comenzó en el mercado hipotecario. Los bancos habían hecho préstamos, ¿cómo se llama? Para hipotecas, ¿verdad? Y entonces dicen, bueno, ya estoy cobrando los intereses y parte del capital cada mes de cada hipoteca que coloqué, pero yo quisiera utilizar esas hipotecas para tener dinero hoy y poder colocarlo y seguir ganando más. Es como nosotros ya vemos que tenemos nuestro salario todos los meses, ¿sí? ¿Cómo hacemos para tener dinero hoy de nuestro salario futuro? Conseguimos un préstamo, ¿sí o no? Entonces el mercado se lo permitía porque las leyes lo permitían. Ahora había que ver ¿cómo se llama? Un antecedente del mercado hipotecario. Y es que en ese momento la economía venía muy bien, fue para la presidencia de Clinton, que la economía venía para arriba, había mucha plata, mucha liquidez. Entonces los bancos prestaban mucho dinero a las personas para hipotecas, ¿no? ¿A quiénes les prestaban? Bueno, los que cumplían con los estándares de crédito de cada institución. Pero resulta que esa gente de repente se agotó. Y entonces los bancos dijeron, ¿a quiénes prestamos plata? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos dice la SEC? La SEC es el equivalente a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Securities Exchange Committee. Comité de Intercambio de Valores. Comité de Intercambio de Valores. ¿Qué dice la SEC? No, que podemos relajar nuestras políticas
hasta parámetros que sean adecuados. Ok. Te relajemos nuestras políticas de crédito y ya no olvidamos que alguien tenga más de 5 años de trabajar en una institución y que sea permanente, con que tenga 2 años. Ya no pidamos ingresos como en Estados Unidos lo miden en anuales, en ingresos anuales de más de $250,000 anuales, pidámosle 150. Ya podemos abrir el abanico y más personas pueden entrar ahí. Y ahora salgamos y prestémosle a esas personas. Igual se agotaron, ¿verdad? Y se les pide seguida. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice la SEC en este sentido? Bueno, la ley nos dice pues, que como los bienes raíces tienden a no perder valor, sino que a ganar plusvalía, podríamos prestar a estas personas que tengan un trabajo informal, se empleen de vez en cuando y puede ser que se atrasen un par de meses, hasta 3 meses, no hay problema. Y si se atrasara más de 3 meses, pues le quitamos la propiedad y la vendemos. ¿Por qué lo estaban haciendo todos los bancos? Y empezaron a hacer eso. A esas personas les llamaban ninjas. Que significa no incomes, o sea, sin ingresos, no jobs, sin trabajo. Y cuando la economía entonces dijeron, y ahora entonces salgamos al mercado y vamos a hacer un derivado, una nota que va a estar garantizada por todos los ingresos que tenemos por los préstamos hipotecarios. ¿Quién le pondría pero a eso? Y esa nota paguemos un 10% de intereses, por ejemplo, y tal vez si yo iba a un banco, pongámosle un 7%, y si iba a un banco en Estados Unidos, entonces decía, ¿cuánto me paga por un depósito a plazo de $1 millón? 4%. Después no terminamos, o sí, no la lleva. No, es que ocupo problema. Entonces, me pagan el 4% porque no me compro una nota que está garantizada por la hipoteca que pago. Como el banco está cobrando hipoteca, te digan, ¿verdad? La cuestión es que, como le había prestado a los que tenían mejores, ¿cómo se llama? Calificaciones de riesgo de crédito, que tenían buenos trabajos, buenos ingresos, pero después se relajaron y después se relajaron mucho más. Así que esas se les llamaban enlatados, entonces aquí metíamos hipotecas buenas, hipotecas regulares y hipotecas malas. Y cuando la economía empieza a caer, estos que incumplían dejaron de cumplir totalmente. ¿Qué hace el banco en este caso? Toma los bienes y los tiene que quitar. Es lo que dice la ley. Entonces estaban incrementando la oferta de bienes raíces. ¿Y qué pasó con esto? Que también empezaron a tener ciertos incumplimientos y algunos les empezaron a quitar los bienes. ¿Okay? Y eso tiene alguien que venderlos también, entonces la oferta creció más. ¿Qué pasa cuando la oferta crece? ¿Qué pasa con los precios? Entonces estos que eran buenos clientes tenían una hipoteca de $1 millón y resulta que esa hipoteca de $1 millón, vos sabías que tenía pasado $1 millón, ahora valía 600. ¿Qué hicieron? No te volvieron, tenga banco, tenga su activo de $600, se lo voy a pagar. Y entonces cayó el mercado hipotecario e hizo caer al sistema bancario también. ¿Por qué la gente compraba eso? No solamente porque la rentabilidad era buena, sino porque tenía una calificación de crédito de una calificadora de crédito como Standard & Poor's, Moody's, se han hecho los de ellas, de Fitch Ratings, y eran AAA. AAA es la calificación más alta por el riesgo de cualquier activo. ¿Pero por qué les habían dado AAA? Resulta que para una calificadora de crédito, darle una calificación a un derivado o un montón de plata mucho más que darle una calificación de crédito dura que una calificación de crédito, como el riesgo soberano. Nosotros vamos vendiendo en la crédito.
porque están publicando. El Fitch Rating nos dio la calificación de AA menos, o AA más, o AAA. Eso se paga. Y no solo la empresa, sino que las emisiones. ¿Por qué? Porque no todos los negocios de las empresas tienen la misma rentabilidad y el mismo. Hay negocios que son más rentables que otros, ¿verdad? Hay productos que venden mejor que otros. ¿Sí? Así que si voy a emitir un pagaré para financiar un proyecto o el artículo más rentable de la empresa va a tener AAA. Pero si quiero financiar un producto que es el menos rentable, puede tener una calificación de triple B o W o BB o triple C. Así que todas las instituciones pagan por su propia calificación, por la calificación de sus proyectos o de sus productos, y eso eran entre una emisión de los bancos. Los bancos tenían sus calificaciones y eso les había dado AAA, pero los habían dado, ¿por qué? Porque como te califico como banco, te califico tus emisiones normales, el contado del mercado normal, pero también te califico tus derivados, y eso me representa mucha plata. Le decían a sus técnicos, muchos técnicos denunciaron por esas cosas. El problema fue que toda esta información se viene a conocer 12 años después de todas las investigaciones que hicieron de qué fue lo que pasó en la crisis financiera de 2008. Entonces, ya cuando entrevistaron técnicos de Standard & Poor's y dijeron, no, nosotros renunciamos porque querían que tenemos AAA sin hacer el análisis. De hecho, una persona en ese entonces que ganó una cantidad obscena de dinero porque vio el problema que estaba sucediendo en el mercado, que los otros no vieron. ¿Por qué no vieron los otros? Son hipotecas. Pero es que empezó a ver que había incumplimientos en algunas de estas cuestiones y fue y compró un seguro en contra del mercado hipotecario. Y lo tildaban de loco. Hay documentales, hay una película de eso realmente. Y entonces, y el man decía, no, mire, véndame un seguro de deuda contra la hipoteca. Contra la hipoteca. ¿Cuánto quiere? 250 millones de dólares. Es un negocio para estas empresas, ¿verdad? Ahí no estaban viendo lo que estaban viendo. El problema fue que cuando el mercado hipotecario cambió, le tenían que pagar cientos de millones de dólares, porque compró no solo en una institución que se encargaba de vender seguros de deuda y cuestiones así, sino que lo dicen varios, eran billones de dólares para cobrar. Y muchas de esas empresas que no pudieron pagar, claro, porque ese tipo sí lo vio. ¿Ya? Entonces, esto es un derivado para que vean lo complejo que es. Que se habían asegurado con malas hipotecas, con regulares y con buenas. Pero miren todo lo que pasó, por lo cual las personas que habían comprado estas notas, que no solo eran personas, sino que eran fondos de inversión, eran fondos de pensión, bancos, todos los que hacen negocios, que invierten en los mercados de valores, estas notas están buenas. Y hubo empresas que quebraron totalmente. Y cuando fueron los clientes que habían comprado acciones de estos fondos de inversión, que les dijeron, ¿dónde está mi dinero? ¿Dónde están mis $20,000? No hay. Porque esto había expulsado, se había perdido con actividades. El mercado derivado, pues, muy bueno, pero hay que tener cuidado de cumplir lo que se está haciendo. Para protección está bien, pero para especulación con fines especulativos, pues es muy peligroso. ¿Cómo está un derivado? Creo que les he hablado de trabajar con Carlos y trabajaba con la administración de reservas. Eso lo hice toda mi vida, siempre estuve ahí. Nosotros una vez en Sociedad General, en Banco Francés, nos ofreció una nota, ¿cómo se llama? Que nos pagaba la rentabilidad con base en el desempeño de un fondo de inversiones. Si el fondo era bueno, entonces, pero había un tope, un piso y un techo. El piso era por 1.5% mínimo que nos iban a pagar y el techo era 9%. Aunque el fondo tuviera una rentabilidad del 40%, nosotros pues nos ganábamos 9%, pero 9% ya era bueno. Yo les digo que los bonos, por ejemplo, si vamos a vender, pero un último bono de gobierno en Estados Unidos nos pagaba 4, 3 puntos y pico, 4%.
Entonces, pero si la rentabilidad era mala, íbamos a cobrar mucho menos que lo que pagamos ahora, son 1.5. Entonces, hay se le llama floor, el piso, y un cap, que es el tope. Okay. ¿Qué garantizaba esa nota? Un bono emitido por Banco Mundial por la cantidad que nosotros le hemos invertido. Eran 25 millones de dólares. Entonces, un bono emitido, o sea, se compraba ese bono y te daba la nota fijada en ese bono. Pero era un bono de Banco Mundial. Banco Mundial es AAA. Es decir, no cayó jamás va a caer una multinacional, un banco mundial, multinacional de este tipo, jamás va a caer de calificaciones, y si cayera sería un AA, siempre es una calificación muy buena. Pero igual, con toda la plata que tiene el Estado y todos los países del mundo, difícil. Entonces, imagínense que cómo nos pagaban la rentabilidad con base al rendimiento de un fondo de inversiones. Miren lo complejo. En una nota tiene un subyacente que es el bono de Banco Mundial, cuya rentabilidad se paga por cómo se comporta la rentabilidad de un fondo emitido por un banco francés que tenía una calificación de W, no me acuerdo. Cuando el mercado colapsa en el 2008, ¿qué pasó con las tasas de interés a nivel mundial cuando hay una crisis de ese tipo? Todo dejaba de ser. Así que los bonos de 2 años, de 5, de 10 años de Estados Unidos, 0.20%, 0.30%. El fondo de inversiones, con el cual nosotros debemos calcular nuestra rentabilidad, también se fue al suelo. Acciones de bancos, de empresas, porque todo eso colapsa. Pero nosotros teníamos piso, ¿cuál es el piso? 1.5. Así que nosotros estamos recibiendo 1.5 mientras las nuevas inversiones se ponían a 0.30, 0.40. Me acuerdo que Sociedad nos decía, le recompramos la nota. No, vendan la nota, no, porque ellos no estaban, ellos tenían que generar esa plata extra para pagar con empresa. Luego, a Sociedad General le bajan la calificación y lo tiran a nosotros teníamos una calificación mínimo, una menos. Y ellos caen a un triple B menos, que siempre es un grado de inversión. Ya vamos a ver eso. Entonces nos dicen a nosotros, un auditor tiene que vender ese bono porque la calificación de la nota ahora es triple B menos, no es triple B menos. ¿Por qué? Porque el subyacente es el bono de Banco Mundial que sigue siendo. ¿De dónde me va a pagar el ingreso? De que se pagaba Banco Mundial. Para que eso sí tiene la ley estaba quedándose con la calificación. No le está entregando